Poligol. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, La Política del Gol. Hoy seguimos de fiesta porque tenemos a otro jugador ex profesional, pero también con mucha experiencia en el sector amateur y en la formación de nuevos jóvenes, que es lo que nos gusta, sobre todo en este estado, que nos encanta que estén saliendo jugadores promesas y ojalá que sigan debutando más. Pues bueno, sin más preámbulo, pues ingeniero, pues preséntelo usted, porque es fútbol. Se me hace una falta de respeto brincarlo usted. Pues igual, estamos muy contentos y agradecerle la invitación. Marco Rodríguez, bienvenido y gracias Bienvenido por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos a ver qué pasa, qué sale. Marco, jugador actual todavía, jugador activo, no es profesional, pero jugador ¿en qué categoría es? Sí, jugador activo de la Grand Master, Grand 45-50. 45-5. ¿Con qué equipo juega? Con el Dosel. Ahí nos tocó verlo el sábado. Así es, el sábado. Sí, ahí. Hay muy buen nivel, ¿no? Muy buen ambiente. Es buen ambiente, es buen nivel. Lo que pasa es que la camada de nosotros en esas edades todavía chiroteamos y nos defendemos tantito. Se defiende, ¿no, tío? Sí. Ahí nos tocó verlo en el campo de los periodistas, ver ese. Sí, ahí fue. Dosel, entonces, llamo. Con el Dosel. Dosel, ahí andamos. Marco, ¿cuántos años tiene ya en el fútbol? De edad tengo 47 por cumplir 48. Empecé a jugar a los 5 años. A los 5 años, en la UAS. Empecé en la UAS, en Aguilitas de la UAS, a los 5 años con Miguel Galindo. Luego una temporada en el Marte, FC, en Panditas. Y ya después en categoría Osos, con las Águilas de la UAS, con Rafita Díaz. Ya seguimos hasta Juvenil B, Juvenil C, con el profe Ayón, Vicente Ayón Ochoa. Terminé mi primer año de Juvenil C y ya me tocó irme al profesional. ¿Cómo es el brinco? ¿Cómo? ¿Es un visoreo? Lo que pasa es que fue un visoreo en unos nacionales. Me vieron... En el Benito Juárez. En el Benito Juárez. En el Benito Juárez con la Juvenil C. Nos vieron en Ixmiquilpan. Nos hacen la invitación. Y vamos, nos tocó por parte de Efraín Flores y de José Luis Real, del Güero, la invitación para Atlas. Llegamos a Atlas en el verano del 94, finales de julio, principios de agosto. Y estuvimos a prueba una semana ahí. Nos tocó jugar un partido de preparación contra la selección de Estados Unidos, que a la postre eliminó a México en San Salvador. En el premundial, en el sub-17. Así es. Nos tocó jugar la carrera ahí, le ganamos nosotros 3-1, me tocó meter 2 goles. Según yo estaba haciendo bien las cosas ahí. Y a la hora de que llega a la lista, pues no me quedo. Delantero, siempre ha sido delantero. Delantero, siempre. No me quedé. Ya estando en Guadalajara platicando con un familiar, con mi tío Pablo Rodríguez, trabajaba en un banco y él era un cliente de don Paco Jara, del Campeonísimo. El Campeonísimo. Entonces, platica con él, me hace la invitación y llego allá a un entrenamiento allá en Verde Valle. Con ellos, platico con él, me pongo a jugar, hacemos ahí fútbol, termina el entrenamiento y veo entrenar un equipo y había figuras ahí entrenando, gente de mucha calidad. Por decirte un nombre nomás, estaba Luis Flores entrenando ahí. Dirigía al equipo, al entrenamiento lo estaba dirigiendo don Salvador Reyes. Otro el Campeonísimo. Entonces le pregunto a don Paco quién era ese grupo. Ya me explicó que era la tercera división. ¿A quién dirigía usted? Le dije. Me dijo categorías juveniles. Le dije, lo que pasa es que yo vengo de fuera y me interesaría probarme en una tercera división, en un equipo profesional. Y me dijo, pues. Voltí se me quedó viendo y se te ven ganas, muchachito, me dijo. Y al ratito se metió a platicar con don Paco, con don Chava. Platicaron. Ahí nos vemos, y me habla, que mañana te presentes con ellos aquí. Dije, órale, ya. Llegué al día siguiente a entrenar, ya. Me puse a entrenar con ellos. Duré un poquito más de un mes, pero no me resolvían por el tema de que el entrenador de ese equipo era Demetrio Madero. Y Demetrio Madero se había ido con el primer equipo a una gira a Europa. Entonces, hasta que llegaron de allá y que me viera entrenar él, iban a tomar la decisión. Entonces, ya que llegaron, tomaron la decisión y me quedé en Chivas.
En Chivas. Me quedé en Chivas en tercera división en el 94. Ahí tuve participación 3 años, 1 año en tercera. Logramos el campeonato, me tocó ser campeón de goleo. No ascendimos, sino modificaron las cosas ahí, subieron el equipo a segunda división por el reglamento que había. Jugamos en segunda división, la zona occidente igual, nos toca ser campeones y me vuelve a tocar ser campeón de goleo. Ya en el segundo año, en segunda división, en el 97, me mandaban a mí a entrenar a primer equipo cuando eran las Super Chivas que quedaron campeones, que le ganaron con el Tuca, que le ganaron al Toros Neza. Yo entrenaba con ellos toda la semana y me bajaban a jugar a segunda. Entonces, y ahí, así fue. 3 años duré ahí ¿Debutas en primera en con Chivas? No. Yo salgo ese torneo, queda campeón Chivas en primera división. Nosotros perdemos la final en segunda división. Hubo una reestructura por ahí, me tocó salir a mí y me fui a Atlas. Regresé a Atlas, o sea, a donde inicié con el visoreo que no me quedé, me fui a Atlas. Hablé con Efraín Flores y me dijo: Efraín, vente, pero ¿tienen los papeles? Le dije: no, ya que tienen los papeles te vienes, porque en esa época había mucho pique entre Atlas y Chivas por los jugadores. Llego a Atlas en segunda división, nos va medianamente bien en el torneo, me suben a primera división. En el último partido de rol regular en Veracruz, los dirigí a la Volpe, Ricardo. Me lleva a la banca. Dije: órale. No debuté, no entré. Regresamos a Guadalajara, se califica liguilla, concentra a la gente, pone la lista y aparece mi nombre en la lista y me llevan a la concentración y me meten en la banca del partido de cuartos de final contra Cruz Azul. Entonces, segundo tiempo, me mandan a hablar y voy para adentro. Me debutaron en liguilla. En una liguilla donde Cruz Azul a la póster quedó campeón. Nos eliminan a nosotros y Cruz Azul queda campeón en aquella jugada polémica entre Hermosillo y Comiso. Entre Hermosillo y Comiso, la de León. Okay. Esa. Me tocó jugar los 2 partidos ahí. Y ahí... Te tocó la camada buena del Atlas, ¿no? No tanto. O sea, me tocó convivir con ellos porque estamos en segunda división, sí. Con todos. Con toda la bola. Cepeda, Osorno. Todos. Cepeda, Osorno, Tato Torres, Erubey Cabuto, sí. Su hermano Walter. O sea, todos. Omar Briseño. Vivíamos juntos en una casa. Rafa Márquez estaba en tercera todavía. Okay. Chato estaba en tercera todavía. Entonces, ya que esa camadita sube, lo suben a segunda, duran 1 año y ya van para arriba. Rafa, por César Márquez, le tocó la ida a selección nacional. Ok. El seleccionado iba a ser César Márquez. César Márquez. Pero en la lista ahí, la federación se equivocó, puso a Rafa. Y pues qué bueno que se equivocaron, mira lo que logró. La rompió. Sí. Entonces, eso no me lo sabía por un error. Sí, fue un error de dedo, por así decir. A la hora de poner César Márquez, pusieron Rafael Márquez. Entonces, cuando vio la lista, el seleccionador en ese momento dijo: hey, espérame, me falta este. Entonces, a la postre, pues lo vieron entrenar y va para adentro Rafa. Órale, qué y lo metieron en ese juego. Sí, o sea, esa es muy... El mismo Rafa la cuenta y la cuenta muy... Como lo que sucede. ¿Y cómo fue ese debut con la Volpe? Siendo un director técnico, no lo conozco, ¿no? Pero ¿es muy tan especial como dice la gente o no es tan así como mucho? Pero especial ¿en qué aspecto? ¿En que le gusta trabajar? ¿En que le gusta enseñar al jugador? Es que hay alguna gente que lo dice muy buenos comentarios y digo, en la cancha se me hace que es de lo mejor técnico. No sé si para mí, en el trato persona... Para mí, de los mejores, si no es que el mejor para trabajar en cancha, de los que a mí me tocaron. Sí, cierto, eran entrenamientos de 3-4 horas, de mucha corrección. Se podría decir que eran entrenamientos enfadosos, pero era tanta la corrección que cuando llegaba el partido lo hacías sin ver, lo hacías ya mecanizado, por así decir, porque ya te lo sabías. Y por eso el fútbol que tenía ese equipo. Porque se sabían
Todos los movimientos, y agarramos la pelota aquí, teníamos que hacer el cambio de juego, ya sabíamos que el compañero iba a llegar ahí a jugar a la pelota, entonces por eso es eso. Y sí, la Volpe en la cancha, era la Volpe en la cancha. El tipo, hasta cierto punto, muy perfeccionista, regañón, jodido, por así decir, en el trato en la cancha. Pero nomás cruzaba la línea de cancha hacia afuera, viera una persona cualquiera, o sea, independientemente de que fuera el entrenador, uno como joven, como chavo en el primer equipo, le hablaba, se ponía a platicar contigo, se sentaba o te invitaba a comer o un café y a platicar, y a puro fútbol. Puro fútbol. Y agarraba el salero, las pimientas, el azúcar y esto, y se ponía a platicar de fútbol. O sea, sí es cierto todo lo que dicen de él, de los restaurantes, cómo agarra. ¿Cómo agarra las Sí, cosas? a nosotros nos tocó, a mí me tocó, o sea, y en el trato, insisto, en la cancha era un perfeccionista, pero fuera de ella, un tipo común y corriente, muy buena persona. Y mira que me tocaron entrenadores que muy buenos, de mucho carácter. El Tuca en Chivas, igual un tipo de mucho carácter. Tiene mucho carácter. Me tocó jugar en León con Carlos Reynoso, igual un tipo de mucho carácter. O sea, con Reynoso no, ni siquiera le podemos decir profe, era el maestro. Ah, maestro. Se enojaba si le decían profe. Sí, o sea, no me pelaba. Profe, esto, hasta le tocaba el hombro, soy el maestro, me decía. Y sí, cierto, porque agarraba la pelotita y ahí Ahí la ponía. Y ya viendo videos de él y enterándote un poco de lo que fue él como jugador, dices, no, sí es el maestro. Por la calidad que tenía. Sí, en Morelia me tocó otro del estilo, con mucho ego, que en paz descanse, pero que le sabía mucho al fútbol, Tomás Boy. Tomás Boy. Entonces, o sea, Cada uno tiene su personalidad. cada uno tenía su personalidad. Sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo mundo. O Pues. sea, en Morelia me toca ser campeón en el 2000, cuando le ganamos la final a Toluca, en la Bombonera. Con el flaco. Con el Flaco Tena. Que es otro. Para allá iba, que es totalmente diferente a los que te mencioné. Él es un tipo más tranquilo, trabaja muy bien en la cancha, al jugador lo trata muy, muy finito, le trabaja mucho la mentalidad, la motivación, el cuerpo de entrenadores que tiene alrededor, el cuerpo técnico muy buenos, pues ya fue campeón del fútbol mexicano. Medalla Es el olímpica. único que gana la medalla de oro No, en sí. las Olimpiadas, entonces le ha ido bien al profe. Sí, cada quien con su estilo y ahorita- su forma de ser. Le está yendo bien, está dirigiendo Guatemala. Guatemala. Y le fue bien en Copa Oro. No, sí. Entonces, o sea, me toca ser campeón ahí y dices, ve los contrastes, a todos les aprendes. Así es. A todos les aprendes. Para bien o para mal. Tú decides qué le vas a aprender ¿Con de qué lo te bueno quedas? y de lo malo. Eso es una ley en el fútbol. Así es. Tú decides qué es lo que vas a aprender. Entonces, y ahí vamos amalgamando todo. Y entonces de ahí juegas. ¿Y cuánto tiempo después sales de Atlas? Después de Un año duramos en Atlas, me toca salir y anduve rondando en Primera A, me estuve 6 meses en Aguascalientes, en Primera A. Cuando recién asciende Aguascalientes, que elimina a Guasave, a Diablos, A Diablos. lo echan en semifinal y le gana la final a UDG. Asciende, me toca estar ahí el año con ellos. Después me voy a Veracruz con Tiburones. Igual me toca estar un año ahí. Teníamos buen equipo en Veracruz, pero por diferentes circunstancias no alcanzamos la calificación. Y ya surge la oportunidad de irme a León. Con Carlos Bracamontes, era el primer En primera entrenador. división, León, ¿no? Ya en primera división. Carlos Barcamón. Sale Carlos Bracamontes y ya Carlos Reynoso. Con Carlos Bracamontes no jugaba. Y con Carlos Reynoso sí. Entonces al llegar a León, en el recomodo de números, y yo, el número que me den, no pasa nada, uno va a jugar. Y pues de repente agarro y veo el número. Y me dieron la 10. De Milton, Queiroz, Tita. Tita. La que pesa bastante en León. Y yo, pues, ¿y esta que se equivocaron? Le digo al utilero. Me dice, no, la tuya, como la mía, pero habiendo tanta gente ahí que ¿Qué jugadores estaban en ese tiempo? estaba Misael Espinosa, Misael Espinosa. estaba González China, estaba Bernat Medford, Vejines. Elvera Vejines, Vejines. estaba Ya no estaba Comiso. Turrubiates. Comiso se acababa de ir, me tocó la pretemporada con él, pero le surge la oportunidad en Morelia y se va a Morelia. Entonces se quedó el Saúl Sánchez de portero, Ok. el oso. Turrubiates en la central. No, o sea,
Era buen equipo. Era buen equipo. Manolo Martínez por izquierda. La 10 se le habían ofrecido a González China, pero González China tenía su número, el 13. Sí, es. Y no lo quiso. Y se la dieron al novato, al juvenil. Entonces ya cuando me ven jugar, que me mete el profe Reynoso, el maestro. El maestro Reynoso. Reynoso, pues todo el mundo habló cosas buenas, pero también cosas malas o recriminándole al club porque esa camisa, ese número que pesa tanto en el club se lo dabas a un juvenil, a un chavo. ¿Cuántos años tenías cuando llegas a San León? Fue 22, 21, 22 años, o sea, pero lo que ahí a lo que voy es lo que pesaba el número. Sí, la historia, la historia de ese número. Entonces, así es. Y se lo das a un juvenil. Igual, te digo, termina el torneo, habla conmigo el maestro y me dice, quiero que te quedes, vas a jugar conmigo, que no sé qué. Yo, adelante, profe, yo me quedo. Pero traíamos un representante y me dice, ¿sabes qué? Está la oportunidad en Morelia. Vámonos. Oye, vámonos. Ya, pues vámonos. A ti ya te toca trabajar con representantes. Sí, me tocó trabajar con representante, con Manuel Manso, hijo de Carlos Manso. Carlos Manso. El histórico de Cruz Azul. Así es. Y me dice, vámonos a Morelia. Y dije, pues, vámonos. Ya, vamos a Morelia. Estuvimos un año ahí, año y medio. El primer torneo es con Tomás. Calificamos y en la primera ronda nos echan. Y luego ya con Luis Fernando, que nos toca ser campeón. Cuando hacen historia, pues con... Nos que tocó igual un Morelia con muy buenos jugadores. Pavón, Alex Fernández, Jorge Almirón. Comiso, Darío Franco. Heriberto, Ramón Morales, Carlos Morales. El Pastor Lozano. El Alex Fernández. No, un equipo que tenía muy buena figura. Un equipón era también. Teníamos muy buen equipo. Y aparte que le tocó ganarle esa final a Toluca. Allá la bombonera al Toluca ese de Cardoso, Abundi, José María Morales. No, un equipón también. Pues Comiso le tapa el penal a Cardoso. A Cardoso. Le tapa el penal a Cardoso ahí, entonces... El segundo torneo es cuando son campeones con Luis Fernando. Y ahí sí tuviste más actividad. Al revés. Ahí tuviste menos. Okay. ¿Con Tomás? Con Tomás era regular. Con Luis Fernando no. Nada. ¿Por qué? Porque el estilo jugaba. No sé, duramos 23, fueron 23 partidos de la liga, contando la final. En 21 estuve en la banca. No me tocó estar en un partido de rol regular y en la final de vuelta. En la final de vuelta estuve en las gradas. En la final de ida me tocó estar en la banca. En la banca. Un minuto no jugué. ¿Por qué razón? No sé, el profe. Y varias veces en la papeleta de cambio vas a entrar. Y de allá, del medio campo, me hablaban y me regresaban. Las razones desconozco. Hay jugadores, no sé, cuando no juegan se le acercan al sí, hablan en privado, oye, ¿por qué no juego? ¿Tú nunca te le acercaste? Sí, platicábamos con él y me decía, es que estás en el grupo de 25, 27 gentes. Pero si te metes a los 18 es porque ya te toman más en cuenta. Sí. Por consiguiente, si te metes, porque antes eran 3 cambios, si te metes en los primeros 14, ya ahí la vas de ganancia. Ya si te metes entre los primeros 11, pues órale, ya eres titular. Bueno, entonces el estar entre los 18 como juvenil, pues ya era bueno. Pero no jugaba y de repente me hablaban y me le acercaba al profe. Oye, profe, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estaba viendo unas situaciones, que esto y que el otro. Tú vas bien, por esto. Bueno, me calmaba. Igual otros 2, 3 partidos de donde mismo y pum, me regresaban. Y volví a platicar, profe, pero es que de allá y me regresas. Sí, es que de repente vemos una situación así, o se lesiona aquel o esto. Y incluso me tocó también con Paul Delgadillo, el árbitro, ex-árbitro. Sí. Yo me daba muy bien. Lo conocí en Guadalajara. Y en una de esas era el cuarto árbitro. Y ya sabía más o menos cómo era la historia conmigo en Morelia, porque lo conocía y me llevaba bien con él y platicábamos. Entonces le dije, antes que empezara el juego, le dije, hey, si me toca, méteme de volada. Simón, dice, ya está. Y se puso de acuerdo ahí con la gente. Rápido para caer la papelata. Me tocó la suerte de que la jugada fue cortita. Yo estaba parado ahí y la jugada fue cortita. Y el cambio mío
era el que estaba cortito, no era el que estaba hasta allá. Entonces, vámonos. No alcanzó a dar el paso para afuera el jugador y yo casi ya estaba corriendo para adentro cuando me gritan de la banca, espérate que siempre no vas para atrás. Puta. ¿Y No, qué haces? no pasa Ni nada. modo, aguantarla y seguir trabajando. Pero no me sacaba de los 18, pero no me metí en los 14, en los cambios. En los cambios. Pero ahí sí. estaba, en ese inter. Y ni modo, a final de cuentas, a la postre quedamos campeones. Salió todo lo que él predijo, por lo que se trabajó. Y pues, ¿te puedo decir que soy campeón del fútbol mexicano? Sí. Sí, así es. ¿Jugué en ese torneo? No. Pero si tú checas y ves todas las cédulas, mi nombre va a aparecer ahí. Así es. Y ni modo, me tocó. O sea, te puedo decir, soy campeón del fútbol mexicano, sí. Pero no jugaste. Pero estuve. Y hay muchos que jugaron grandes figuras y que no lograron campeonatos. Entonces, como dicen, fútbol, la pelotita rueda, no me tocó jugar. Entonces te tocó estar en la grada, en la partido de vuelta. En el partido de vuelta sí, me tocó estar en las gradas. Ok. Remembrando poquito, es más o menos como cuando estaba en Chivas. Yo pertenecía a segunda división, pero toda la semana entrenaba con ellos. Y hacíamos interescuadras, y aquí tenía a Claudio Suárez, y aquí me pega las patadas. El tiburón. El tiburón, o el chavalón, el Camilo, o sea, el mismo Claudio, Coyote, Ramón. Con todos ellos convivíamos. O convivía. Pero llegaba el partido y a mí me mandaban a jugar a segunda. Entonces, o sea, más o menos así. Queda campeón Chivas en primera división. Y a mí me cayó de rebote, por así decir, ser campeón. Me felicitaron, estuve en las convivencias con ellos, estuve en las fiestas, en las comidas, porque formaba parte del grupo de entrenamiento con Entrenamiento, ellos. ok. Pero en el papel yo no formaba parte de ese grupo. Por eso yo no tengo medalla, no tengo nada, o sea, porque no pertenecía ahí, yo pertenecía a segunda. No más, pero por haber estado con ellos trabajando durante todo el semestre me llevaron a las fiestas y eso, lo normal que se hace en un campeonato. Después de lograr el campeonato. Sí. Okay. O sea, si yo me hubiera comportado como debió haber sido, como un profesional, hubiéramos seguido. ¿Sí dejaste cosas sí, de hacer? O sea, por ejemplo, dejabas de hacer, sobre todo los descansos. Los descansos, no tenías buenos descansos, de repente no te alimentabas bien, y ahorita ya te das cuenta de grande de que si tú tienes una buena alimentación, unos buenos descansos, unos buenos hábitos, llegas porque llegas. Y un ejemplo está clarito, Cristiano Ronaldo. Los hábitos que tiene él de trabajo, de alimentación, de descanso, de lo que es ser un futbolista profesional, ahí está. Ponemos a Messi. Messi también lleva un régimen alimenticio, de descanso, de todo específico, por eso son lo que son. Y a esa edad que tienen. Y a la edad que tienen. Entonces, siguen compitiendo. Ya ahorita la gran mayoría de los jugadores lo hacen de esa manera. Tienen un régimen específico, pero ya como regla o como ley por parte del club. Okay. Hay algunas historias que aquí en México se empezaron a implementar y que nosotros los mexicanos o jugadores decíamos, es que yo a esta hora tengo que ir por mis hijos a la escuela, no puedo estar aquí en el club. Y sucedió, sí sucedió. Sobre todo con entrenadores que venían de Europa. De Europa. Sí, como Caixinha en Santos. Yo según Caixinha ya extendió el horario en Santos, algo así. Esa. Ya los hacía desayunar y comer. Esa. Ya era como un trabajo. Y los jefes son los que respingaron ahí. Así es. Los de mayor jerarquía. Sí, en aquel momento. Uno era portero, el otro era capitán. El Chato fue sí, se me conozco. Y el otro, el portero, es comentarista ahorita. Sí. Y él es el que cuenta la historia. Sí. Osvaldo Sánchez cuenta la que historia. puso hasta checador. Creo que implementó checador. Cambió, pero cambió el hábito, pues. Sí, no, o sea, es que eres profesional, pero decía, a ver, si yo vengo a entrenar, cumplo con el horario de entrenamiento y todo, y ya, me desocupo. Yo tengo que ir por mis hijos a una hora a la escuela. Así Entonces, no, espérame, es que tenemos que ver esto. Pues ahorita ya los regímenes de entrenamiento son, llegas a 7, 8 de la mañana, te metes a gimnasio, sales de gimnasio, desayunas, te metes a ver videos y ya después a entrenar. Y regresas, baño, gimnasio, baño, comida. Adiós. O sea, ya depende de los diferentes clubes y los diferentes países en cómo lo manejan, pero por lo general ya así es. Pero es una cultura de Europa, o sea, que Sí, apenas en México acá se va adaptando poco a poco,
Oye, como dices tú, la mentalidad muchas veces del jugador mexicano es diferente. Es más laxa. Es más laxa, discúlpame la palabra, pero a lo mejor hasta cierto punto más vale madrista. Más madrista. Sí. Creo que esa es la palabra correcta. Así, entonces, Sí. o sea, y también permitido, tanto por los entrenadores como por los directivos, en ser... Porque al final de cuentas el jugador es el que hace, para bien o para mal, su trabajo en la cancha. Y si el jugador está bien, lo tratas con pincitas y que esto y que lo otro, lo chiqueas de aquí para allá y lo normal. Entonces, ahí es donde ya empiezan. En Europa no, en Europa estas son las reglas. ¿Quieres jugar? Métete a esto. ¿No quieres? Bye. Por más bueno que seas. Por eso muchas veces al principio al jugador mexicano cuando emigraba también le costaba. Ahorita ya no tanto, ya hay más jugadores, pero al principio sí le costaba esa adaptación mentada. Ve el sudamericano, en específico el brasileño. Que el brasileño es más alegre, es parecido al mexicano. Un poquito más valemadrista, por así decir, en que hey, la fiesta me gusta, que esto y que lo otro, que para allá, que para acá. Y cuando los metes a un trabajo específico de entrenamiento, dices, ay, en las ligas top. A lo mejor dicen, no, aquí no, mejor me voy a otra liga más tranquila y donde voy a... Se observa, hay muchos jugadores que no están jugando en ligas top, ¿por qué? Sí. Porque a lo mejor dicen, no me gusta esto y me voy para allá. Así es. O a lo mejor no van a pagar más. Sí, allá. incluso ganan más, menos rigurosidad en su trabajo. Sí, tienes razón. Sí, suele pasar. Entonces, después de Monarcas, ¿sales o sigues después del campeonato? Salgo de Monarcas, sigo el siguiente torneo, salgo de Monarcas, paro un torneo, no me alcancé a arreglar, vengo acá a Culiacán, juego con la Concha, me sale una oportunidad y me voy a Gavilanes de Nuevo Laredo. Gavilán, en primera... Vivíamos en Monterrey, pero jugábamos en Nuevo Laredo. Ahí, si hubieran dejado hacer las cosas bien al equipo, nos hubiera tocado ser campeones. El hubiera no existe, pero nos hubiera quedado ser campeones. Era un equipón. Era un equipo muy bien dirigido. Dirigía Eduardo Acevedo, el uruguayo. Mundialista en México 86, con Uruguay. Capitán. Estaba Robert Dante Siboldi en la portería. Marco de Almeida. El Negrito García. El Richard Sánchez. ¿Quién más? Estaba el Pepe Cancela, un uruguayo argentino que juega muy bien. El Germán Laluz, un uruguayo que juega muy bien. Rodrigo de Obando, lateral por izquierda que salió de Atlante, que igual juega muy bien. El Rubio, o sea, era un equipón. Era un equipo. El Beto Valdés, que ahorita es comentarista en Televisa. Sí. Era el central. Éramos un equipón. Pero Gavilanes de Nuevo Laredo. Pero se metió mucho el presidente. Él quería poner las alineaciones. Y le dijo a Acevedo, no, conmigo no, pues adiós, te vas, porque yo soy el que te pago. Bueno, llegó Saporiti, muy buen entrenador. Saporiti. Igual, 4 fechas, nomás le aguantó, quiso hacer lo mismo, va y se fue. Y ya después llegó otro, que ese sí le aceptó lo que decía aquel y le pagaban bien, ya. Todo el cuadro titular era el suplente. Y el suplente era el cuadro titular. Y llegaban los partidos y... No, pues... Ya que los goleaban. Interescuadras, ganábamos los titulares. Y de repente venía el profe, el directivo y renegaba que por qué yo... Le gritábamos, le decíamos, porque ya no estábamos a gusto ahí, ya nos íbamos a ir todos. Ey, es que este es el cuadro titular, aquel es el suplente. Cámbialo, mete a este al juego. No, que... ya. Entonces, ya a partir después de Gavilanes, me regreso a Culiacán. Viene Dorados, platico con Juan Carlos Chávez como jugador, traigo mucha gente, me dice. Llegó el Güero Real como director de Fuerzas Básicas, platico con él y me dice, vente, de entrenador. Le digo, profe, pero yo de entrenador. Todos empezamos así, sin saber nada. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 26, 27 más o menos. ¿Estaba chavo? Estaba chavo. O sea, yo antes de los 30 años ya no jugaba profesional. Así. Entonces, cuando me agarra el profe, el Güero, dije, pues bueno. Además, como maestro, tenía uno de los mejores, si acaso entre él y Efraín, que son los mejores, para formar jugadores. Para formar jugadores, sí es. Y dije, vámonos, agarrándole aquí.
y ahí me fui. Entonces te tocó jugar en ese equipo de Concha, que duró muy poquito, ¿no? En primera fuerza. Duramos 2 años. De donde sale el Guti. Sí, de donde sale el Guti. Por ejemplo, o sea, es que ellos ya estaban, pero no era Concha, era Campo Chapo. Campo Chapo. Y después sí, se convirtió en la Concha. Campo Ya me tocó llegar a mí ahí. Igual. Era un equipón. No nos ganaba nadie, ganamos todo. Fuimos tricampeones nacionales. Me tocó ser tricampeón de goleo nacional. Ganamos aquí primera fuerza, varios torneos. Perdimos otros, sí. Lo normal con los equipos. También nos tocó ganar un torneo que era Copa México. Antes era Copa México Telmex y ese año se separó. Entonces el que ganamos fue Copa México y ganamos un viaje a Brasil de premio, una semana. Entonces nos tocó ir a Brasil, todo pagado. Entonces, con ese grupo. Con ese grupo. Entonces ya, después, por X o Y circunstancia, se convirtió de la Concha, fue Colegio Panamericano. Y del Colegio Panamericano fue el Junior San Francisco. Okay. San Pancho. San Pancho. Entonces, pero era el mismo grupo, el mismo equipo. Okay. Y pues sí, seguíamos compitiendo a buen nivel aquí, ganando y todo. Hacía buenos equipos, sí. Culiacancito hizo muy buen equipo, nos ganó una final. El Junior Borrego nos ganó también y así. Entonces ya después salgo yo por la cuestión del trabajo. Trabajaba en la UAS y me fui a jugar con la UAS. Con la UAS, primera fuerza. Y después igual nos tocó ser campeones. No me acuerdo. Creo que al Borrego le ganamos la final. En el 2005. Donde la UAS tenía... ¿Qué tenía la UAS? Como 10, como 15 años que no quedaba campeón. Sí, ya tenía primera rato, fuerza. Desde el 80 y tanto. De los 90 que no quedaba. Campeón. 89, 90 creo más o menos. Y nos tocó ser campeón con la UAS en el 2000. Te retiras joven. Del profesional, sí. Del profesional. Muy joven. Y ya ¿no? me quedé aquí en Culiacán. Jugando. Dirigiendo en Dorados. Sí, porque, o sea, trabajaba en Dorados, dirigiendo, trabajaba en la UAS. En mi base, en lo que nos corresponde. Y chiroteaba, jugaba yo. Entonces, con Dorados empecé en fuerzas básicas con la categoría 89. Duro 1 año y medio, 2. Y luego me voy a tercera división. Duramos 1 año. 2 años en tercera. Luego surge primero lo que era segunda división. Nos toca dirigir en segunda, que se llamaba Dorados Guamúchil. Y de ahí se fusionan las 2 segundas y se van a Mochis. Y yo me voy con ella a dirigirla. Entonces estuve 6, 7 años trabajando en Dorados. Donde te tocó conocer o sacar mucho joven que llegó a primera, ¿no? Sí, por el equipo en el que estábamos me tocó con el Mono, el Mono Zuna, Mario, Javier Güemes, que ahorita está en Santos. En Santos. El Bam Bam, Dionisio, el Chimi Velázquez, que jugó con Dorados aquí en primera. Sí. El Chumi García, el portero, Jesús Manuel, que le tocó ser campeón con Cholos, era el tercer portero. Y muchos, del Miguel Marín, que también jugó primera A. O sea, muchos jugadores que estaban ahí, que tenían muy buen nivel. Que llegaron. Y llegaron. Algunos llegaron, otros no, lo normal, pero era muy buena camada. Entonces, de ahí nos vamos a segunda. Duramos un año, los 2 torneos, me toca salir y el siguiente año a ese grupo le toca llegar a la final de segunda división de ascenso y perderla con Pachuca. Con Pachuca. Así es. Con Pachuca la perdieron y tenían muchas opciones de ganarla. ¿Si había ascenso en ese? Sí, si hubiera ganado, hubiera ascendido Ya ascendido. a primera A. Ok. Que a lo mejor no lo hubieran dejado jugar porque ya estaba primera A aquí, pero la franquicia ya hubiera pertenecido Ya había pertenecido al club. grupo ese. Al club. Ajá. Así es. A lo mejor sí, pero pues hubieran ido a Mochis, que en su momento después fue Dorados Tigrillos, o Tigrillos Tigres. O sea, así es. Que a tenía lo mucha mejor inestabilidad por allá, pero sí. Entonces, y después de Dorados, del director técnico. Seguimos trabajando, salgo de Dorados, después de Mochis que llego aquí a Culiacán, salgo de Dorados, después de 6, 7 años trabajar ahí, sigo trabajando en la UAS. Sale un proyecto en tercera división en el 2011 en la UAS. Lo ofrecieron algunos entrenadores por ahí, no lo aceptaron, me lo ofrecen a mí, digo que sí, y duramos 4 años trabajando en tercera división, dirigiendo el equipo de tercera división ahí en la UAS, de la 2011-2012 a la 2015
15, 16, fueron 4 años. O 2010, 2011, a la 2014, 2015. Fueron 4 años dirigiendo ahí. Termina ese proceso. El que era mi auxiliar, Jorge Guajardo, salgo yo, ya le toca a él el dirigirla, e igual la dirige 4 años con Gabriel López, que era su auxiliar, y ahí se va. Ya cuando salgo yo, me regreso a Dorados y estoy 1 año cuando Dorados ascendió y me tocó dirigir la sub-15. Sub-15. En Dorados, con los 2000, 2001. Okay. Y de ahí, después de Dorados, en el fútbol profesional ya no me ha tocado dirigir, ya. ¿Cómo es dirigir un equipo de tercera? ¿Es complicada la tercera división? Sí y no. Sí, porque la competencia interna, la competencia externa con el rival, la mayoría de los equipos tienen derecho a ascenso, a menos de que los clubes los metas en los filiales. Pero más que nada, pues es la formación del jugador. Eso es lo complicado. La formación del jugador, que te hagan caso, que vayan aprendiendo. Están en edades complicadas, conflictivas, rebeldes. A lo mejor sí, son muy buenos jugadores, ya me lo sé. Y tú como entrenador tienes que poner cierta autoridad y decir, espérame, las cosas se hacen así, acuérdate que el que manda soy yo, el que juega eres tú, sí, pero mira, inténtalo de esta manera, pues. Y ya le empiezas a dar por todos lados. Pero sí, me favoreció mucho a mí en lo particular el haber jugado profesional. Porque, como comentabas hace rato, del profesional me retiro joven. Sí. Entonces, cuando me toca dirigir tercera y segunda división, tenía 30 años. Cuando estábamos en segunda, 30, 32 años. Futbolísticamente hablando, todavía andaba bien. Físicamente todavía andaba bien. Entonces, me metía con ellos al interescuadras a competirles de tú a tú. Y eso les favorecía a ellos por la poquita o mucha experiencia que yo pude haber tenido de plasmarla ahí. Así es. Entonces, sí, de repente les hacíamos cositas ahí en los entrenamientos en que nos metíamos, o me metía con ellos y les ponía la muestra, por así decir. Así para bien o para mal, me salían las cosas y bueno, y lo captaban. Y era más fácil para mí decirle al jugador el por qué hacerlo de esta manera. Y les ponía la muestra y salía. Ya, a final de cuentas, los que deciden son ellos en la cancha cuando tienen el balón. La toma de decisiones es de ellos. Pero sí, teniendo una base un poquito firme, fuerte, salía y nos funcionaba. ¿Qué jugadores salieron de esa UAS que te tocó estar a ti? Que ahorita están o llegaron a primera división, algunos te mantienen o tú ya no. Tío, porque es un semillero, tío, para que la gente sepa que es un semillero que muchas veces lo mismo en Culiacán no nos damos cuenta. Exacto. El impacto que tiene para el fútbol nacional, sí. La UAS. Desde un principio, desde cuando recién llegamos ahí, de los que salieron y que estuvieron en clubes, el Tuti Araujo, que llegó a Chivas, en fuerzas básicas. El Michel Benítez, el Rasky, que fue campeón con Chivas. El Stitch Angulo, que ya es tricampeón del fútbol mexicano. Fútbol mexicano. Ahorita está en Tigres, seleccionado nacional también. El Canelo Angulo, campeón con Toluca. El Pelón Quintero, el Luis, el Fernando Valle, nombre, el José Ángel Castillo, el Kevin Ochoa, el Kevin Orlando Ochoa, López Bueno, o sea, fueron muchos los que salieron, muchos los que llegaron, pero sí te puedo decir que fácil de ahí, de esa camada de nosotros, unos 15 jugadores o más fueron a probarse y se quedaron en fuerzas básicas. Unos llegaron más, otros llegaron menos, pero que fueron saliendo de ahí. Fue buena camada, eran muy buenos jugadores. Por algo los clubes los vieron y voltearon a ver y se los llevaron. Y ya un poquito más abajo, en categorías infantiles, me tocó 2 años trabajar con Jordan Carrillo. Pues estaba chiquito. ¿Y que está ahorita en Santos? 8, 10 años, 10, 12 años más. Creo que fue en infantil cuando lo tuve, quinto y sexto de primaria, estaba chiquito. Y ya era un diablo para jugar fútbol. Sí, me imagino que pues, las habilidades, las cualidades ya las traen. Sí, ya. Muchas veces más ocupan ahí que la gente, el director técnico los guía más. Sí, no, ya era un diablo. A él le favoreció mucho el
el enfocarse ya en un club, pero con el apoyo que tiene de la familia. La ventaja del Jordan es de que le encantaba el fútbol. Era un diablo para jugarlo y le encantaba. Y se enfocó bien con la ayuda de la familia, porque muchas veces los jugadores se pierden porque no tienen ese apoyo en la familia o por otro lado, pero con Jordan le fue bien y pues ahí sigue. Ya le tocó ir a Europa a jugar segunda división, está acá, seleccionado nacional, o sea, le está yendo bien. No, le está yendo bien. Y tiene muy buen futuro todavía. Sí, pero pues afortunadamente me ha tocado trabajar con chavos de que son muy buenos. Alguna semillita dejé por ahí que les alcanzó para llegar. Puedo decir, o sea, no los formé. Yo no los formé como futbolistas profesionales, pero algo tuve que ver en su proceso de aprendizaje para llegar a donde están. Algo le dejaste de enseñanza porque tú mismo lo has dicho, cada director técnico te deja algo. Sí. Te enseña algo que tú ya sabes si te quedas o no lo desechas. Claro. Entonces, a los chavos, digo, esa tercera división que no tiene un ascenso, pero es buen escaparate para que otros clubes lo volteen a ver, ¿no? Porque así lo han volteado a ver. Es que recordemos que la UAS, a nivel Culiacán, futbolísticamente hablando, siempre ha sido los mejores. Formadores, se podría decir. También como equipos, aquí en Culiacán, en todas sus categorías. Siempre los del equipo a vencer es la UAS. Desde que yo jugaba y jugaba con la UAS, siempre el equipo a vencer era la UAS. Y después de que en primera fuerza, que me tocó jugar con la Concha, con esto, con otro, sí, la UAS siempre tenía equipos fuertes para competir. De toda la vida. Y en todas las categorías. Ahora como entrenador, de muchos años que estuve entrenador en categorías infantiles y juveniles en la UAS, siempre vamos los equipos a vencer. Que me tocó dirigir por otro lado, sí, los equipos a vencer, la UAS. Eso es de toda la vida, siempre. Entonces, la UAS como imagen siempre jala. Como en su momento fue, y lo sigue siendo, Rafita Díaz. Rafita Díaz, no, sí. Rafita Díaz, que es un icono. Sí, es un icono. Aquí en Culiacán. Así es. ¿A dónde vamos? No, pues con la UAS. ¿Con quién? Con Rafita. En infantiles. Juveniles. ¿Con quién vamos a jugar? Con el profe Ayón. Vamos. A mí me tocó llegar con el profe Ayón y que hacía visoreos y venían más de 100, 150 jóvenes y hacía un equipo de 20, 25. Y muchos quedaban fuera. Sí. Entonces, el poder de convocatoria que tienen esos dos entrenadores, muy bueno. El poder de convocatoria que tiene la UAS como nombre, muy bueno. Entonces, uno como papá que dice, bueno, en la UAS lo van a enseñar. Voy a llevar al niño. Así era antes. ¿Y todavía lo consideras todavía? Sí, o sea, lo que es el nombre de la UAS, sí. Lo que es el nombre de la UAS, sí. Sí tiene mucho poder de convocatoria. Así. Entonces, pero pues también están saliendo otras gentes que estudiaron, otros entrenadores que se preocupan por prepararse. Por aprender. Y están mejorando. Que a final de cuentas, la mejora es para el fútbol y para el papá que quiere que su hijo aprenda a jugar. Sí. Ya no es voy a la UAS o voy aquí o voy allá. Ya hay más opciones. Más opciones. Sí, que también es válido. Sí, lo que porque al final de cuentas, el que sale ganando, se podría decir, pues son la ciudadanía, que forma mejores jugadores, mejores personas. Al final de cuentas ganamos todos. Y como dices tú, es válido que haya más opciones que estén preparadas. Sí, sobre todo que le guste prepararse, que tenga la preocupación por aprender. Por prepararse y tratar de enseñarle al niño. Porque muchas veces sí tú puedes ser muy teórico, por así decir, pero te cuesta mucho el trato al jugador, el cómo plasmárselo de aquí para allá. Ahí es donde entran los conflictos, pero hay muchos que son a lo mejor empíricos, pero lo trasladan muy bien al jugador, muy fácil. Entonces, ahí es donde... Aquí todos tienen su rol, el que opina y el que anota. ¡Qué gran pachangón! Poligón.